Muy bien. Me imagino que trajeron sus Biblias. Gracias, José. Seguimos predicando expositivamente y consecutivamente y nos encontramos en Marcos. Yo quisiera hacer un repaso anterior. Domingos anteriores hemos hablado, ¿se acuerdan de aquel momento donde el Señor hablaba de una parábola, la parábola de los labradores malvados? Ahí puede buscarlo en Marcos 12. Esa parábola nos hablaba de que un hombre plantó una viña. Y ese hombre que plantó una viña dice que la cercó y en esa viña puso a unos labradores, ¿para qué? Para que labraran la tierra. ¿Y qué tenían que hacer esos labradores? Sacar el fruto de esa tierra y de esa manera pagarle al dueño de la viña. Pero resulta que este dueño de la viña cada tanto mandaba a un empleado de él, a un cobrador, y le decía: quiero lo que das la viña, dame mi parte. Y resulta que lo golpeaban. Después mandó otro y también lo golpearon, a uno lo mataron, al punto que llegó este dueño de la viña y dijo: voy a enviar a mi hijo, que seguramente tendrán respeto y me pagarán lo que yo quiero sacar. Y resulta que mataron a su hijo también. Entonces el versículo 9 de Marcos 12:9 dice: ¿qué pues hará el Señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? Acá nos habla de que va a destruir. ¿Y a qué se refería a eso? Se refiere muy puntual al pueblo de Israel. Y lo podemos corroborar en el versículo 12. Porque dice: y procuraban matarle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. El Señor le estaba hablando en parábolas lo que iba a suceder con el pueblo de Israel. Este pueblo de Israel iba a ser destruido. Y quitará de este pueblo, de los judíos, quitará el ser hijo y lo dará al pueblo gentil. Aquello que no era pueblo, ahora es pueblo. Más adelante seguíamos con la historia de la viuda, aquella viuda que estaba frente a las arcas y depositaban cada uno su ofrenda en el altar. ¿Y qué pasó en ese momento? El Señor dice que estaba mirando cómo echaban el dinero estas personas. Y habían dos tipos de personas. Dice que habían hombres ricos que dejaban mucho dinero. Y había una viuda que solamente dejó 2 moneditas blancas. Dice, las 2 moneditas más chiquitas, esas las puso ella. Y el Señor exaltó a esta viuda diciendo que ella puso más que todos ellos. ¿Por qué? Porque ella lo hizo sinceramente, aunque no tenía el deber de hacerlo, pero lo hizo con todo el corazón. En cambio, estos ricos fariseos ponían de lo que les sobraba. El Señor mostrando aquí que las apariencias engañan. Y aquí cabe la frase que decir: no todo lo que brilla es oro. Con eso vayamos a lo que el domingo pasado nuestro hermano Cristian predicaba. Marcos 13:1. Saliendo Jesús del templo le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Aquí estaban los discípulos de Jesús. Se cree que era Pedro el quien hizo esta pregunta, porque el Evangelio de Marcos, escribió Marcos y no va a hablar sobre él, y si era otra persona no lo expondría. Este discípulo dijo: mira qué majestuoso edificio, qué grandes sus piedras. ¿Y a qué viene todo esto? ¿Por qué este discípulo hablaba de esas piedras tan grandes? En el Evangelio paralelo podemos ver a qué se refería cuando el Señor menciona, Pedro menciona las piedras y esto. El Evangelio de Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén,
es un versículo antes, en el Evangelio paralelo, de esta descripción. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quisiste juntar a tus hijos, como la gallina junta tus polluelos debajo de tus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os será dejada desierta. El Señor está diciendo, antes de este suceso, que Él vino y Él quiso juntarlos a todos como esa gallina que junta sus polluelos. Y no quisieron. Y le dice, vuestra casa será dejada desierta. Y allí viene la pregunta de Pedro diciendo, mira qué edificio, Señor. Mira qué grande que son sus estructuras. Quizás, a la vista de los discípulos, pareciera algo intocable, algo que muy grande, algo que pareciera como que Dios está en ese lugar y por ende ese lugar va a estar para siempre. Pero en realidad el Señor le estaba diciendo que ese edificio solamente era fachada, era lo que se veía, porque realmente estaban lejos de Dios. A ellos vino y ellos no lo recibieron. Ellos estaban impresionados por su fachada, por cómo dejaban dinero a estas personas, por cómo se mostraban blancos por fuera y había pudredumbre por dentro. Es como que en sus mentes dirían, este edificio tan majestuoso, se puede ver que Dios está obrando allí. Se puede ver que todo es favorable para ellos, que es algo imposible de que Dios no esté de ese lado. Y el Señor le dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso es lo que ustedes ven, dentro de poco tiempo no va a existir. Y no era la intención del Señor desilusionarlo, sino que Él quería evidenciar y dejar en claro que lo que brilla no es oro, lo que está por fuera no es lo que realmente vale, importa, sino lo que está adentro. Y ese edificio ya no estaba el Señor. Y con esa introducción quiero que vayamos al mensaje de hoy. Marcos 13, versículo 13 en adelante. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan, Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndole, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad, por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que os fuere dado en aquella hora eso hablad. Porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. El mensaje hasta aquí nomás, el mensaje de esta noche lo he llamado, el Espíritu Santo hablará por vosotros. ¿Qué sucede aquí? El Señor sale del templo y se va al Monte de los Olivos, un lugar que Él solía estar a solas con el Señor y orar
y estar a solas con sus discípulos y enseñarles. Pero al salir dice que se sentó al frente, en el Monte de los Olivos, con una mirada hacia el templo, frente al templo. Allí ya había pasado esa pregunta que el Señor le dijo que esas piedras no iban a seguir allí. Hay aproximadamente una distancia de 1,5 kilómetros, 2,5 kilómetros de donde estaba el Señor, de 2 kilómetros, perdón, donde estaba el Señor. Una mirada directa hacia el templo. El Señor aquí no quería plasmar un mensaje profético, porque libros de profecía tenemos, pero en esta instancia el Señor quería satisfacer una pequeña curiosidad de ellos, pero a la vez también quería que vivan el presente, no pensando en el futuro de qué es lo que sucederá. Por ejemplo, en el Evangelio paralelo, Mateo 24:3, el Señor les dice, las palabras estas, ¿cuándo serán estas cosas?, le preguntan. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y hace una pregunta más, ¿y del fin del siglo? Preocupados los discípulos por lo que vendrá, por cómo va a ser el fin del mundo, preocupados por cuándo se van a caer esas piedras, cuándo no estarán. Quizás preguntas como nos hacemos nosotros muchas veces. El Señor dijo, esas piedras serán ruinas dentro de muy poco tiempo. Pero el Señor no les responde, porque no era la intención decirle y hablarle de los fines de los tiempos. El Señor le hace una advertencia. Versículo 5, le dice, mirad que nadie os engañe. Van a venir muchos diciendo yo soy el Cristo, y a muchos van a engañar. En pocas palabras, el Señor le estaba diciendo, no se dejen engañar. Va a haber rumores de guerra, va a haber hambre, va a haber alboroto, va a haber peleas reinos con reinos, nación con nación, pero no es el fin. No es el fin. A veces nosotros escuchamos esos rumores y ya estamos atentos a decir, ¿será que está el fin, que estamos cerca? O hay gente que dice, se acaba el mundo en el año 2000, me acuerdo. Ya estamos en el 2025 y el mundo sigue. ¿Cuántas personas quisieron ponerle fecha al fin del mundo? Y el Señor le dice, no se preocupen por eso. Van a pasar muchas y muchas cosas entre medio, pero no es el fin. Esta gente que opinó sobre el fin del mundo, muchas religiones, tratando de descifrar cuándo vendrá el Señor. Pero el Señor le dice, no es importante eso ahora. Quiero que vivan el presente. Y aún hasta aquí el Señor no se había ido y ellos preguntaban, ¿cuándo regresará? Y el Señor estaba presente, ni siquiera sabía en ese momento que Cristo iba a morir por ellos. Así que el Señor no les reveló lo que ellos querían preguntar. Pero lo que sí les dijo es, ustedes tienen que conocerme a mí. No les voy a decir cuándo va a ser el fin del mundo. Que nadie los engañe. Muchos van a venir en mi nombre. Y le dice otra palabra también, no se turben. Esto es solamente el principio de dolores. Pensando en mente como una mujer que está por dar a luz, esto es solamente el comienzo. Vendrán momentos mucho más difíciles, tirando al final, podemos decir. Lo importante aquí es saber que esas piedras van a ser destruidas. Lo importante aquí es saber que Israel será destruido. Me surgió una pregunta, ¿por qué será destruido Israel? Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como aquel huerto que plantó viñas, como aquel lugar de los labradores malvados, el Señor vino en búsqueda de los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero más a todos los que le recibieron, le dio el derecho de ser hijos de Dios.
Hay una visión en Ezequiel 10, 11, una visión donde la gloria de Dios abandona el templo. Dice así Ezequiel 11, 23, y la gloria de Jehová se elevó en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Esta visión hablaba de que la gloria de Dios ya no iba a estar en el templo, sino que iba a salir de ese lugar y se iba a poner al oriente de la ciudad. ¿Qué había al oriente de la ciudad? Al oriente de la ciudad estaba el Monte de los Olivos. Allí se encontraba el Señor en este momento. Se encontraba en el Monte de los Olivos viendo a ese lugar que ya no estaba Dios, porque realmente la gloria de Dios es Cristo. Ya no estaba Cristo ahí, ya no estaba Dios en ese lugar. En este evangelio paralelo, el Señor se acuerda en aquel momento que dice: mi casa será llamada casa de oración. Si usted pone nota, dice: mi casa será llamada casa de oración. El Señor dice: esta casa es mía. Y ahora le dice: he aquí vuestra casa os será dejada desierta. Ya no es mi casa, ya es su casa. Ya no es mía, ya es de ustedes. Yo no estoy ahí. El Señor ya los desechó. Los discípulos, apegados aún a los ladrillos, no podían ver la realidad. No podían ver que eso que tanto idolatraban, dentro de muy poco tiempo iba a ser desolado, destruido. Y esa misma profecía de Ezequiel, el Señor les dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré delante de ellos. Y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y le daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y lo cumplan y me sean por pueblo y yo a ellos por Dios. El Señor le dice: ese templo ya no es mío. Yo voy a poner el día de mañana en sus corazones un corazón de carne, ya no uno de piedra, no uno duro, sino uno que palpite por mí, uno que cada latido piensa en mí. Y no solamente eso, sino que voy a poner mis ordenanzas allí, para que guarden mis decretos y lo cumplan. Ustedes me serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? No andaban en sus ordenanzas. Eran sepulcros blanqueados, mostraban por fuera lo que decían que eran, pero realmente adentro no lo vivían. Adentro había mortandad. Y el Señor no quería eso. Van a ser destruidos, le dijo. El pueblo de Israel ya no es mi pueblo. Mi pueblo son aquellas personas que tienen un corazón sensible a mi voz. Mi pueblo son aquellas personas que escuchan mis ordenanzas y me obedecen, que guardan mis decretos y los cumplen. Yo soy su Dios y ellos son mi pueblo. Dios va a morar en los corazones. ¿De quiénes? De aquellas personas que andan, que guardan, que cumplen, porque dan evidencia que el Señor está en sus vidas. No como ellos, que fueron destruidos, porque vino a buscar fruto, como aquella higuera, que el Señor fue a buscar fruto y había muchas hojas, pero no encontró fruto, y el Señor la maldijo. Vino el pueblo de Israel en busca del fruto, y los maldijo. El Señor vendrá un día por nosotros, en busca de fruto. Dios quiera que pueda hallar fruto en nosotros. ¿Qué pasó con el templo? Es la pregunta que podían hacer los discípulos. ¿De verdad que ese templo va a ser destruido? ¿Tan grande? Un templo que lo hizo Salomón en el siglo X, 1000 años antes de Cristo. Un templo que era bañado en oro, mármol, tanta majestuosidad tenía ese templo.
el hombre más rico que existió y que va a existir en el mundo. Salomón lo hizo. Y luego, en el año 587, fue destruido por los babilonios. Un poquito más después, en el año 1516, antes de Cristo, fue reconstruido por aquellas personas que salieron del exilio babilónico. Y el nuevo templo no era ni siquiera la sombra de lo cual fue el primero. Pero aquí estamos en el año 19, donde Herodes el Grande restauró este templo. No porque él era judío, porque él quería congraciarse con la gente y era el lugar más prominente que había en el lugar. Entonces lo restauró, lo amplió. Él decidió hacer una renovación masiva en el templo. Y allí donde se encontraba y donde veían a estos discípulos. Y ese edificio, el que el Señor le dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Y esta profecía se cumplió. En el año 70 después de Cristo, las tropas del Imperio Romano, bajo el mando de General Tito, hijo del emperador Vespasiano, terminó con ese templo. Terminó con Israel completo. La profecía se cumplió. Cristo, lo que dijo, cumplió. Pero también dijo Cristo algo. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El Señor dice, si estás conmigo, no vas a ser destruido. Porque estas personas fueron destruidos porque no llevaron fruto. Alguno podría decir, bueno, yo no junto, está bien, no hago esto, pero tampoco mato, no hago nada malo tampoco. Si no juntas, dice la palabra, desparramas. No es que no desparramas. Si no juntas, desparramas. Si no vives para Cristo, ¿para quién vives? Hay dos reinos. O vives para Cristo, o vives para el diablo. No hay otro reino. El Señor dice, el que no junta, desparrama. Si todo lo que haces tú es para la gloria del Señor, estás juntando. Estás buscando tener fruto para cuando el Señor venga y digas, aquí está, Señor, esto tengo para ti. He hallado fruto en ti. Y eso me lleva a mi segundo encabezado. Debemos ser de testimonio. El Señor le dice en el versículo 9, mirad por vosotros mismos. Le está diciendo, tengan cuidado. Está bien, no se aflijan, no se preocupen, pero tengan cuidado. ¿Cuál es el cuidado que tienen que tener? Van a sufrir, los van a entregar, los van a azotar por mi causa. Eso va a pasar. Pero también dice el versículo 10, es necesario que sucedan estas cosas. ¿Por qué? Es necesario porque es para testimonio de ellos. Personas que quizás de otra manera no hubiéramos llegado a evangelizar o a llevar el Evangelio. Es necesario que sucedan estas cosas. Y allí está la gran comisión. El mandato del Señor hacia nosotros, ir por todo el mundo y predicar. Pero pareciera que las personas importantes, en el sentido como la sociedad los llama, no podemos acercarnos a ellos con el Evangelio. Y el Señor le dice, estas personas le van a entregar y van a estar frente a ellos ustedes. Van a ser azotados por ellos, van a sufrir por ellos. Pero no se preocupen, eso es necesario. Porque ustedes van a ser el testimonio para ellos. Estas serán oportunidades para testificar de Cristo a aquellas personas que a ustedes los oprimen. ¿No le viene a mente cada vez que usted va a la escuela, que está en el trabajo, situaciones que personas los oprimen? Es la misma situación. Ustedes son esa luz que debe brillar en la oscuridad. Ustedes son los que tienen que testificar. El único cristiano que está cerca, ¿quién es? ¿O esperamos a otro?
como decía Juan el Bautista, ¿eres tú o esperamos a otro? Ustedes son los que deben testificar. ¿Y a quiénes? A los que los azotan. ¿A quiénes? A los que lo hacen sufrir. ¿A quiénes? A los que le están entregando a ustedes. Y de esa manera vamos a cumplir el deseo y la voluntad del Señor de llevar estas buenas nuevas a cada persona. Y a veces pensamos que las naciones son allá lejos, que también lo son, pero también son acá cerca. No se preocupen, ocúpense. Y le da también respuesta al Señor, y le dice, en ese momento, no van a ser vosotros los que van a hablar, va a ser el Espíritu Santo que mora en ustedes. Él le va a dar palabra para decir. Eso no quiere decir que no me prepare, que no estudie. Eso no quiere decir que no busque el conocimiento, crecer en el conocimiento de Dios. No quiere decir eso. Eso habla de una actitud en nosotros. Una actitud que debemos tener ante aquel que demande razón de la esperanza que hay en mí. ¿De qué manera? Presentando el Evangelio. ¿En qué crees tú? ¿Cuál es la razón de tu esperanza? Está diciendo. Presenta defensa. ¿Cuál es la razón por la cual tú quieres seguir viviendo? Es Cristo. Bueno, presenta defensa de Cristo. Esa es la razón de la esperanza que hay en ti. No debemos pensar ni siquiera cómo defendernos. Porque el Espíritu Santo nos dará palabra, esa palabra adecuada, justa. Y eso me lleva a pensar que la iglesia va a estar siempre presente, no como el pueblo de Israel, que un edificio se fue la gloria del Señor. Ahora la gloria del Señor mora en el corazón de cada persona que se arrepintió y creyó en Él. Allí está Cristo, allí está el Espíritu Santo morando. Así que en esos momentos el Señor nos dará un mensaje y ese mensaje lo tienen que oír estas personas que nos afligen. Pero hay algo más grave aún todavía, que estos versículos nos dicen quiénes son las personas que nos van a entregar. Tu propia familia, tu padre, tu hermano, tu hijo, tu madre, los que están cerca tuyo serán los que te van a entregar. ¿Y saben una cosa? Cuando la misma familia es la que te entrega, es aún más duro el soportar. Pero aún ahí, el Señor nos dice, resistan. Allí es donde quizás tú te preguntes, ¿busco mi gloria o busco la gloria del Señor? Allí es donde tú te cuestiones, ¿realmente creí? O capaz que estaba siendo un convencido. Porque en esas situaciones son donde son puestos a prueba nuestra fe. Como aquel oro que va al crisol y puesto a temperaturas altas a ver qué sale de ahí abajo. Y todas las impurezas que puede haber quedan afuera y si era realmente oro va a quedar. Pero si no había oro, no había plata, no había piedras preciosas, se va a quemar como heno o hojarasca y no va a quedar nada. Pero aquel que realmente ama al Señor será puesto a prueba. ¿Cómo saldremos de esa prueba? Juan 15, 18 dice, el mundo os aborrece. Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo elegí a vosotros. Por eso el mundo os aborrece. A veces decimos, ¿por qué el mundo hace una cosa y nosotros hacemos otra? ¿Por qué el mundo pareciera que le va todo bien y a nosotros nos cuesta tanto? Al Señor no le fue todo bien. Le fue muy difícil al Señor, hasta el punto que fue a una cruz y a morir. ¿Por qué a ti te tiene que ir todo bien? A Él lo aborrecieron. A ti, ¿por qué te tiene que amar el mundo? El mundo ese ama lo suyo, pero ustedes no son del mundo. Yo los elegí, por eso el mundo los aborrece. Santiago 4:4 también dice algo parecido. ¿No sabéis que la amistad del mundo
es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Con este texto, si yo te pregunto, ¿quieres ser amigo del mundo? ¿Sabe lo que me dice este texto? Automáticamente te constituyes enemigo de Dios. No es que vas a media, no es que puedes estar acá y o estar allá. Si quieres ser amigo del mundo, automáticamente te constituyes enemigo de Dios. Quizás ahí será el momento que vas a negar la fe, tratando de salvar tu vida, tratando de tener una amistad con el mundo, negándolo a Cristo como le pasó a Pedro. De cierto, Pedro, esta noche me vas a negar. Jamás, jamás lo haré. Y esa noche lo negó 3 veces. No estaba dispuesto a dar su vida, Pedro, porque no conocía al Señor de la vida. Pero ¿qué pasó después? Cuando realmente conoció al Señor, Pedro tuvo un discurso, que en su primer discurso 3.000 personas llegaron a conocerlo. Y no solamente eso, sino que él estuvo dispuesto a dar su vida y la dio por Cristo. Porque realmente estaba convencido a quién servía. Pareciera como que a veces nosotros no estamos convencidos a quién servimos. Creemos que podemos servir a Dios, aparentar algo, pero al fin y al cabo nos servimos nosotros mismos. Porque me hace bien venir a la iglesia. No es por Cristo, es por mí. Me hace bien orar a la mañana porque pareciera que el día es más lindo. No es por Cristo, es por mí. Me hace bien venir y ejecutar un instrumento. Me hace bien venir y servir. Me hace bien. No estás buscando la gloria del Señor. Si estarías dispuesto a buscar la gloria del Señor, estarías dispuesto a sufrir por Él. A que hablen mal de ti, no importa. Pero si mientras Cristo sea glorificado, amén, así sea. ¿Te constituyes enemigo de Dios por buscar al mundo? ¿O realmente quieres que el mundo, no importa, hable mal de ti y te persiga? Porque de eso se trata a veces, mostrar a Cristo, una luz prendida en medio de la oscuridad. Y eso me lleva a mi tercer y último punto, evidenciando nuestra fe. Versículo 13 de Marcos 13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Aborrecidos por todos, dice el texto. ¿Saben por qué? Por ser cristiano, por poner el estandarte en alto y decir, yo quiero servir a Cristo, yo quiero mostrar a Cristo, yo me quiero cuidar, yo me quiero guardar. No encajamos en este mundo, porque no pertenecemos aquí. Hay una ciudadanía celestial que el Señor ha preparado para nosotros. Y ya nos ha sido dada en el momento que hemos creído. El Señor fue a preparar ese lugar nada más. Este texto es un texto muy mal interpretado por muchas personas. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Lo toman como que si uno persevera hasta el fin, se va a salvar. Pero eso es totalmente equivocado. Porque si fuera así, la salvación dependería de mí. Y la pregunta sería entonces, ¿para qué murió Cristo? Si la salvación sería que yo persevere hasta el fin para salvarme, entonces ¿para qué murió Cristo? La salvación sería por obras. Hace falta hacer y eres salvo. Como los fariseos, como estas personas que fueron condenadas. Porque realmente ellos querían hacer y aparentar y mostrarse, pero no llegaban a ningún lado, estaban muertos. A diferencia que la perseverancia es una evidencia de salvación. Podríamos leer el texto de esta manera, mas el que perseverare hasta el fin, evidenciará que es salvo. ¿Pueden ver la diferencia? Los verdaderos creyentes perseveran. Estas tribulaciones nos hacen ver distintos a las personas realmente que son tibios.
aquellas personas que no han nacido, porque estas tribulaciones evidencian que yo soy salvo, mas el que perseverare hasta el fin realmente va a evidenciar que es salvo. Esta perseverancia habla de que tenemos un Dios que es digno de nuestra humillación y aún más allá, que es digno aún de nuestra muerte. El llamado sería: ven a Cristo y tendrás más problemas. Ven a Cristo y será más difícil que todas las demás personas vivir. Pero ¿cuál es la diferencia? Vas a ir en contra del mundo, por eso te va a ser más difícil. ¿Se acuerdan este pasaje que dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición? Muchos son los que entran en ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay un camino ancho y espacioso que van todos por ahí. Aún si no quieres ir ahí, por ahí, te empujan y te llevan por ahí. Pero su fin es muerte, dice. Es cuesta abajo. Sin querer caminar vas por ese camino. Pero hay otro camino que es angosto, que es cuesta arriba, es difícil, pero su fin es la presencia del Señor. ¿Qué camino puedes tomar? ¿Te va a ser difícil ir por el camino angosto? Y sí, hay precipicios, piedras, espinos, cuántas cosas. Pero por este camino es fácil. ¿Va a ser difícil vivir como el Señor quiere que vivamos? Sí, pero su fin es el Señor mismo. No hay razón para vivir intimidados. Al contrario, es un privilegio vivir por Cristo. Cada anuncio que el Señor dio se cumplió. Ese templo también se destruyó. Y hay un anuncio que el Señor dijo: que yo regresaré por aquellas personas que realmente dieron su vida por mí, aquellas personas que se rindieron a mí, aquellas personas que se arrepintieron de sus pecados y creyeron en la obra que yo hice en la cruz. A ellos, por ellos voy a buscarlo. Cuando yo regrese, diría el Señor: ¿te hallará viviendo para Él? ¿Tú estarás viviendo para Cristo? ¿O qué te hace pensar que aquí en la vida, en esta vida, podrás vivir para ti o para el mundo, pero en la otra vida vivirás para Él? ¿No sería más lógico que si aquí vives para el enemigo, no esperes vivir allá para Él? El Señor nos llama. Y este llamado es: arrepiéntete y cree en esa obra que yo hice en la cruz por ti. Yo viví esa vida que tú debías haber vivido, no la pudiste vivir, porque eran muchos tus pecados, pero yo te perdoné cada uno de ellos. Y he muerto para que tú no mueras. Y he muerto en esa cruz para que tú tengas vida eterna. Porque no había otro intermediario, no había otro mediador entre Dios y nosotros. Es solamente Jesucristo. Si crees en Él, tienes vida eterna, dice la palabra. Si no crees en Él, la condenación está a la espera. Pero no porque el Señor te condena, sino porque tú no quisiste creer en Él. Tú no pudiste arrepentirte. Tú no pudiste llegar en fe a Cristo. Arrepiéntete de tu pecado y cree en Él y tendrás vida eterna. Oramos. Gracias, Padre, por este privilegio que nos da, Señor, de una noche más, de poder acercarnos a ti. Oh Señor, produce arrepentimiento y fe en nosotros, de tal manera que podamos ver a Cristo y a este glorificado, Señor. Cuánta bendición, cuánta paciencia tienes con nosotros. Produce fe, Señor. Gracias, gracias por venir a buscarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.
pie, por favor.